Bien, en la clase de hoy vamos a avanzar un nuevo tema referente a las coordenadas curvilíneas ortogonales. Bien, tomaremos en el sistema cartesiano formado por tres planos ortogonales entre sí: el plano X y Y, el plano YZ y el plano ZX. Vamos a suponer que por ahí está pasando una partícula siguiendo una trayectoria S. Cualquier punto de esa trayectoria puede ser localizado al origen a través de un vector posicional R. Entonces, el vector R en coordenadas rectangulares nos ubica un punto de la trayectoria de ese desplazamiento. Ese vector R tiene coordenadas genéricas en el sistema rectangular o cartesiano: X en Y, Y en J y Z en K. Pero vamos a suponer que por esta trayectoria, en ese punto pasa por decir una forma esférica, una forma cilíndrica, paraboloide, etc. Entonces vamos a tomar tres superficies constantes en ese punto, llamadas superficie U1 constante, una superficie U2 constante en ese punto y una superficie U3 también constante en ese punto. La superficie U3 constante. No necesariamente rectas o planos, pueden ser superficies curvas. Y lo que vamos a comprobar que en este punto, en el punto P de análisis, esas tres superficies son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, esto es posible hacer si y solo si esas tres coordenadas pueden ser expresadas en función de las nuevas superficies. X en función de U1, de U2 y de U3. Lo mismo que Y en función de U1, U2, U3 y Z también en función de U1, U2, U3. Llamaremos un sistema de relaciones de transformación 1. Esto es posible hacer si el sistema es biunívoco o recíproco, es decir, la superficie U1 puede ser expresada en función de X, Y y Z, lo mismo que U2 en función de X, Y, Z, y U3 en función de X, Y y Z. Relaciones de transformación 2. Bien, entonces se definen tres nuevas superficies que no necesariamente son curvas. Entonces, vamos a decir, existen tres vectores tangente a estas superficies. El primer vector tangente, tres métodos vamos a ver. Primer método, usando los vectores tangente a las superficies. Los vectores tangente, derivada parcial del vector R respecto de U1, eso va a ser derivada parcial de X respecto de U1 en Y, derivada parcial de Y respecto de U1 en J y derivada parcial de Z respecto de U1 en K. El segundo vector, ese vector diremos tangente a U1 en el punto del análisis, en el punto P.
El segundo vector tangente, derivada de r respecto de u sub 2. Esto es derivada de x respecto de u sub 2 en y, derivada de y respecto de u sub 2 en j, y derivada parcial de z respecto de u sub 2 en k. Este es un vector tangente a u sub 2 en el punto P. Y el tercer vector tangente a la superficie u sub 3, derivada de r respecto de u sub 3, derivada de x respecto de u sub 3 en y, derivada parcial de y respecto de u sub 3 en j, y derivada parcial de z respecto a u sub 3 en k. Ese vector será tangente a u sub 3 en P. Ubicaremos esos tres vectores. Un primer vector tangente a la superficie u sub 1 en este punto. Derivada parcial de r respecto de u sub 1. El vector tangente a la superficie u sub 2 en el punto P. Derivada parcial de r respecto de u sub 2. Y el vector tangente a la superficie u sub 3 en P, bueno, lo tomaremos acá. Derivada parcial de r respecto de u sub 3 en K. Si este sistema es ortogonal, quiere decir que estos tres vectores van a ser perpendiculares entre sí. Bueno, en el sistema rectangular o cartesiano tenemos los vectores unitarios en dirección de sus ejes, el vector y, el vector j y el vector k. Y lo que estamos encontrando es un nuevo sistema de tres ejes. También, si es ortogonal, bueno, van a ser perpendiculares entre sí. Entonces también tendrán vectores unitarios direccionales. Aquí diremos, acá vamos a tener un vector e sub 1 de tamaño unitario, un vector e sub 2 y un vector e sub 3. Vectores de tamaño unitario. Entonces, ¿qué estructura tienen estos vectores? El vector e sub 1 está en dirección del vector tangente a u sub 1. El vector e sub 1 será derivada parcial de r respecto de u sub 1, su vector tangente, y para darle la característica unitaria lo afectamos por el módulo de la derivada de r respecto de u sub 1. El vector e sub 2 en forma análoga será derivada de r respecto de u2 en razón a su módulo, derivada de r respecto de u2. Y el vector e sub 3 será derivada parcial de r respecto de u sub 3, su vector tangente, en razón a su módulo, derivada de r respecto de u sub 3. De aquí. En consecuencia, el vector tangente a u sub 1, derivada de r respecto de u sub 1, será igual ese denominador que es el módulo de ese vector por el vector e sub 1, derivada de r respecto de u sub 1 en la dirección E1. El vector tangente derivada de r respecto de u2, el módulo de la derivada de r respecto de u2 en la dirección E2. Y finalmente el vector tangente a la superficie u sub 3, el módulo de la derivada de r respecto de u sub 3 por el vector e sub 3. En este estudio, estos módulos se denominan factores de escala. Entonces, los factores de escala
Los vamos a definir. El primer factor de escala, h1, el módulo de la derivada de r respecto de u sub 1, el factor de escala h2, el módulo de la derivada de r respecto de u2, y el factor de escala h3, el módulo de la derivada de r respecto de u3. Entonces, sus vectores tangente pueden ser representados como factor de escala en la dirección E1, factor de escala H2 en la dirección E2 y factor de escala H3 en la dirección E3. Bien, esto es lo que tenemos que saber para el primer método, para poder encontrar un nuevo sistema de ejes. El sistema X, Y y Z se denomina el sistema cartesiano o rectangular. Estamos definiendo un nuevo sistema de ejes ya no formado por tres planos necesariamente, sino por tres superficies que pueden ser superficies curvas. Pero en los hechos, hallando los vectores tangente y sus vectores unitarios direccionales, es un sistema equivalente al sistema rectangular, pero acomodándonos a la región que está pasando por ahí. Todo esto que hemos escrito, ahora haremos un primer caso. Vamos a poner por acá. El primer sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, el más simple, se denomina el sistema cilíndrico. Sistema cilíndrico. Vamos a ir reproduciendo lo que hemos hecho acá. Supongamos tenemos en el sistema rectangular o cartesiano X, Y y Z. Una determinada trayectoria, la trayectoria S. Y en un punto para el análisis, el punto P, vamos a suponer que por ese punto está pasando una forma de un cilindro. Entonces, las tres superficies que están con azul las vamos a asemejar a un cilindro que pasa por ese punto. Bien. Primero, tenemos que hallar las relaciones de transformación. Primero definir cuáles van a ser las superficies. Acá tenemos un vector posicional R, el vector R. Proyectado en el plano XY, este cilindro se proyecta como una circunferencia. Como una circunferencia, ¿no? En esa circunferencia vamos a distinguir el radio ρ de la circunferencia, el ángulo, lo tomaremos acá para que se vea mejor, la proyección del punto P, ya, tomaremos aquí, el radio ρ, el ángulo con respecto al eje θ y la altura Z. Entonces, las tres superficies U1, U2, U3 van a ser U1, podemos definir como el radio, ρ. U2, el ángulo θ, definir, y U3, la altura Z. El radio. El radio es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta que es
mayor o igual a 0. O sea, la primera superficie es una recta. El ángulo θ, al describirnos, nos representa una circunferencia. Θ va desde 0 a 2pi. A 2pi. Y esto nos representa una circunferencia. Y la altura z es la ecuación de una recta cuyo rango va de menos infinito a más infinito, mayor a menos infinito y menor a infinito. Entonces las superficies cilíndricas vendrían a ser una recta, un círculo y una recta. Bien, ahora debemos encontrar estas relaciones de transformación x, y y z en función de esas tres nuevas superficies. Este gráfico ya lo hemos representado acá. Entonces abriremos espacio acá. Las relaciones de transformación. Si representamos en el plano x y la circunferencia, o sea, la proyección en el plano x y, la proyección es una circunferencia, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos con rojito acá. El radio del círculo lo hemos llamado ρ y un ángulo θ. Bien, el punto P proyectado en el plano x y, tiene acá dos componentes, una componente x y una componente y. Se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? X va a ser igual a ρ por el coseno θ. Y va a ser igual a ρ seno θ. Y z igual a z. La altura no cambia en el sistema rectangular o en el sistema cilíndrico. Fíjense qué es lo que estamos consiguiendo hacer aquí. Hasta aquí hemos escrito las relaciones de transformación 1. Estas vendrían a ser las relaciones de transformación primera, que nos están representando x, y y z en función de u1, u2, u3, donde u1 hemos definido el radio, u2 el ángulo θ y u3 la altura z, para el caso cilíndrico, ¿no? El conjunto de relaciones de transformación 2, ¿cómo lo encontramos? Si sumamos x cuadrado más y cuadrado, que sería ρ cuadrado por el coseno cuadrado de θ, y cuadrado, ρ cuadrado, seno cuadrado de θ. La suma x cuadrado más y cuadrado nos va a dar igual a ρ cuadrado, que multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces ρ será igual al valor positivo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, si dividimos y sobre x, y es ρ seno θ, x es ρ coseno θ. Ρ y ρ se cancela y nos queda la tangente θ. Entonces, de donde θ será el arco tangente de y sobre x. Vamos anotando aquello. Ρ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Θ será igual al arco tangente de y sobre x. Y la tercera relación z es igual a z. ¿Qué hemos conseguido hacer acá? Escribir u1, u2, u3. u1 recuerden que era ρ, u2 era θ, u3 era z en el caso cilíndrico. Ρ, θ y z en función de x, y z. O sea, hemos conseguido escribir el conjunto de relaciones de transformación 2. ¿No?
O sea, todo lo que hemos escrito en la teoría lo estamos identificando acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Encontrar los vectores tangentes a X, a Y, a Z. Esto ya hemos identificado, podemos ganar espacio acá. El primer vector tangente, derivado del vector R respecto de la primera superficie, que sería U sub 1, en nuestro caso, de ZO. Va a ser igual a la derivada de X respecto de ZO en Y. Derivada parcial de Y respecto de ZO en J. Y derivada parcial de Z respecto de ZO en K. Vamos encontrando este vector. Derivada de X respecto de ZO. De la relación de transformación derivamos X respecto de ZO. Nos da simplemente igual al coseno tita en Y. Derivada de Y respecto de ZO. Seno tita en J. Y derivada de Z respecto de ZO, 0. Más 0 en K. Listo. Este vector es el vector tangente a ZO en el punto P. Vamos al segundo vector tangente. Derivada del vector R respecto de tita. Bien, eso sería derivada parcial de X respecto de tita en Y. Derivada parcial de Y respecto de tita en J. Y derivada parcial de Z respecto de tita en K. Derivada parcial de X respecto de tita. Eso va a ser menos rho seno tita. Derivada del coseno es menos seno tita en Y. Derivada de Y respecto de tita. Eso va a ser rho coseno tita. Más rho coseno tita en J. Y derivada de Z respecto de tita, 0 en K. Ese sería el vector tangente a tita en el punto P. ¿De acuerdo? Y el tercer vector tangente, derivada parcial de R respecto de la tercera superficie U sub 3, pero U sub 3 para nosotros es Z respecto de Z. Esto va a ser derivada parcial de X respecto de Z en Y. Derivada parcial de Y respecto de Z en J. Y derivada parcial de Z respecto de Z en K. Bien, derivada parcial de X respecto de Z. X no depende de Z, su derivada vale 0. 0 en Y. Derivada parcial de Y respecto de Z. Y no depende de Z, su derivada 0 en J. Y derivada parcial de Z respecto de Z, 1 en K. Ese vendría a ser el vector tangente a la superficie Z en el punto de análisis P. Bien, hasta aquí hemos encontrado los tres vectores tangentes. Ahora hallaremos sus factores de escala, es decir, los módulos de estos vectores tangentes. Esto ya lo podemos borrar. Entonces, el primer factor de escala, que lo hemos llamado H sub 1, ahora vamos a relacionar con nuestra notación. El índice 1 hemos destinado a la superficie ρ, lo llamaremos H sub ρ,
que va a ser el módulo de la derivada de R respecto de la primera superficie, derivada de R respecto de Rho. Bueno, el módulo de este vector, lo tenemos acá, es la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. La primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado y la tercera coordenada, que es 0 al cuadrado. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado es la relación trigonométrica fundamental, vale 1. Entonces el primer factor de escala nos da 1. El segundo factor de escala, el que hemos llamado en nuestra deducción h2, ahora lo llamaríamos h sub tita, que sería el módulo de la derivada de r respecto de tita. El módulo de este vector, eso va a ser la raíz cuadrada de la suma de estas coordenadas al cuadrado. La primera, si la elevamos al cuadrado, se vuelve positiva, rho cuadrado por el seno cuadrado de tita, más la segunda al cuadrado, rho cuadrado por el coseno cuadrado de tita, y la tercera al cuadrado es 0. Entonces acá podemos factorizar raíz cuadrada de rho cuadrado, que va a multiplicar a seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. La raíz de rho es simplemente rho. Y el tercer factor de escala, el que hemos llamado h3, ahora lo designaríamos como h sub z, que nada más es el módulo de la derivada del vector tangente respecto de z. El módulo de este vector, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada 1. Bien, hemos encontrado los tres factores de escala en coordenadas cilíndricas. Y bueno, ahora podemos determinar los tres vectores unitarios direccionales. Acá ya podemos abrir un espacio. El primer vector unitario direccional, el E sub 1 que estamos llamando en nuestra teoría, ahora relacionando con el índice 1, lo llamaríamos el E sub rho, que es igual a 1 sobre su factor de escala, 1 sobre h rho, por la derivada de R respecto de rho. Pero el factor de escala h rho vale 1, entonces por el vector tangente coincide con esto, ¿no? Coseno tita en i más seno tita en j y 0 en k. El segundo vector unitario direccional, el que hemos llamado e sub 2, ahora lo llamaríamos e sub tita, que va a ser 1 sobre su factor de escala h tita por la derivada de r respecto de tita. El factor de escala h tita nos sale rho, 1 sobre rho, que multiplica a este vector, menos rho seno tita en i, más rho coseno tita en j y 0 en k. Y el tercer vector unitario direccional, el que hemos llamado el e sub 3, ahora lo llamaríamos el e sub z, que va a ser igual a 1 sobre su factor de escala por el vector tangente, derivada de r respecto de z. El factor de escala hz es 1, por el vector tangente coincide con el mismo vector, 0 en i, 0 en j y 1 en k. Bien, hasta aquí ya tenemos los tres vectores unitarios direccionales. Ahora, encontraremos I, J y K en función de estos tres vectores unitarios direccionales. Ya, esto lo podemos borrar.
Vean que no es difícil, ¿no? Tenemos estas tres ecuaciones. Las escribiremos acá. E sub rho igual a coseno tita en I, seno tita en J y 0 en K. El segundo vector unitario direccional E sub tita. Bueno, acá se cancelan los dos, ¿no? Nos va a quedar menos seno tita en I, más coseno tita en J, coseno tita en J y 0 en K. Y el tercer vector unitario direccional E sub z, 0 en I, 0 en J y 1 en K. Llamaremos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Bien, si queremos obtener I en función de estos tres vectores unitarios, multiplicaremos la ecuación 1 por coseno y la ecuación 2 por el seno y luego las restamos. Entonces la ecuación 1 por coseno tita menos la ecuación 2 por el seno tita. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La ecuación 1 por coseno. Entonces coseno tita por E sub rho igual a coseno cuadrado de tita en I más seno tita por coseno tita en J y 0 en K. La ecuación 2 por seno tita por E sub tita igual menos seno cuadrado de tita en I más seno tita por coseno tita en J y 0 en K. Sumamos. Aquí nos conviene restar para que desaparezca J. Restando vamos a tener coseno tita en E sub rho menos seno tita en E sub tita igual. Si restamos sería coseno cuadrado más seno cuadrado y eso es 1. 1 multiplicado por I. Al restar esto se cancela. ¿De dónde obtenemos? Esto ya lo podemos borrar. Que I